Bienvenidos al primer video del curso de entrenamiento en sueños. Los sueños son el enigma más persistente de la historia humana. En este video nos vamos a hacer las preguntas que se han hecho nuestros ancestros seguramente y nuestros contemporáneos también. ¿Para qué sirven los sueños? Si es que tienen una utilidad. ¿Qué pasa con nuestro cerebro al soñar? ¿Qué son en realidad los sueños? Porque todos los tenemos. Pero todos tenemos versiones diferentes de cuál es su lugar en nuestra vida. Le preguntamos a un neurocientífico, bueno, dirá que el cerebro, en sus funciones, genera los sueños como un recurso más de la supervivencia, que no es necesario acudir a ninguna interpretación psicológica o mística del asunto. Por supuesto que si le preguntamos a un psicoanalista nos dirá que, más allá de lo que haga el cerebro, los sueños reflejan deseos subconscientes de la persona que está soñando, que son interpretables de acuerdo a un modelo de cómo funciona el subconsciente de todos los seres humanos. Le preguntamos a un chamán amazónico, bueno, nos dirá que los sueños son mensajes de nuestra sabiduría superior y que solamente pueden ser comprendidos desde un contexto más amplio que solamente los deseos de una persona o las funciones de su cerebro. En realidad, cuando uno conversa con la gente, o incluso los que hemos trabajado muchos años en consultorio con los pacientes o con los clientes, uno descubre que todas las respuestas tienen algo de verdad. Todos estos modelos que tratan de entender los sueños, parece como si estuvieran arañando la superficie de un proceso mucho más complejo, en donde a cada uno de estos modelos parece faltarles algo. Parecen no haberse dado cuenta de algo muy fundamental. Y es que quizás los sueños nunca puedan entenderse desde un solo modelo lineal. Y quizás esto es mucho más obvio de lo que pensamos, quizás, dado que son generados por el hemisferio derecho del cerebro, que se dedica a funciones no lineales, sino holísticas, integradoras, habrá que buscar enfoques integradores para entenderlos. Fíjense en ese grafiquito tan claro, ¿no? El hemisferio izquierdo es el que procesa la información de manera lineal, cuantificable, clasificada, mientras que el hemisferio derecho experimenta la realidad en colores, sonidos, texturas, sabores. Quizás los sueños no son algo que nos sucede y por lo tanto algo que se pueda interpretar, sino un ámbito, un lugar, un territorio donde suceden experiencias. Y en ese caso, nos tendríamos que preguntar ¿a dónde nos conducen esas experiencias? ¿Cuál es la función que tienen esas experiencias en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que tienen esas experiencias? Algunos autores nos dirán que es muy clara la respuesta a esa pregunta. El propósito de los sueños, según la mirada de Robert Louis Stevenson, el autor de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, decía que su trabajo creativo era desempeñado por lo que él denominaba los pequeños habitantes de sus sueños. Decía cosas como que estos seres realizaban la mitad de su trabajo mientras él estaba dormido. En términos del propio Stevenson, toda mi ficción publicada es el producto del trabajo de algún duendecillo benévolo, de algún colaborador invisible que trabaja sin ayuda de nadie,
a quien mantengo encerrado en un desván mientras yo recibo todas las alabanzas. Una manera muy simpática, pero a la vez muy contundente de referirse a los sueños como generadores de obras creativas. Lo mismo podría decirles Edgar Allan Poe si le preguntaran, porque él también afirmaba que muchas de sus obras procedían del mundo de los sueños. Y lo mismo decía Carl Jung, de las ideas que luego llevaba a sus artículos, a sus publicaciones. Y mucho más acá, y en otra escala, Stephen King con sus novelas tan publicitadas y bueno, de tanta difusión, quien decía o dice en sus reportajes que las ideas de sus sueños son las que luego vemos escritas en sus libros, ¿verdad? En el arte plástico también hay muchos ejemplos y no hay que ir muy lejos, ¿no? Viendo las obras de los surrealistas, esa corriente en el arte que tomó los sueños como parte fundamental del proceso de la vida y que lo registró, lo retrató en los cuadros. Ese cuadro en especial de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, es uno de los tantos cuadros de Dalí en donde él refleja en una pintura lo que le sucedía en sueños, lo que veía en sueños. Dice, algún día deberá ser oficialmente reconocido que lo que hemos llamado realidad es una ilusión más grande aún que los sueños. Esto era lo que decía Salvador Dalí, dejándonos así como una sensación de que es mucho más lo que tenemos que explorar. El Beatle, Paul McCartney, contó hace muchos años en un programa que ya es famoso, Larry King, en la CNN, que su tema Yesterday venía de un sueño. Él lo contó de esta manera. Dijo, una mañana desperté con una melodía en la cabeza. No la conocía, así que me levanté y la toqué en el piano para no olvidarla. Después les preguntaba a mis amigos, ¿conoces esta canción? Porque yo no la pude haber escrito, ya que soñé con ella. ¿Y si los sueños estuvieran en nosotros para traer belleza al mundo? ¿Y si fueran un disparador de creatividad? En el único momento del día en que no estamos enfocados en resolver la supervivencia. Un caso paradigmático es el de el compositor italiano del siglo XVIII, Tartini. Tartini contaba que se le había aparecido el diablo en sueños y que más allá del susto, el diablo se había sentado en su cama para tocar el violín, interpretando una sonata que lo dejó tan impresionado, porque según él nunca podría haberla compuesto él mismo. Para él era realmente algo que venía de otro mundo. Cuando se despertó, intentó desesperadamente recrearla. Si bien algo hizo, siempre decía que no era exactamente lo que había escuchado porque era mucho más sublime lo que había escuchado en sueños. De todos modos, vamos a escuchar un poquito de esa sonata de Tartini que trajo del mundo de los sueños. Hoy en día, la ciencia, la psicología y las perspectivas más amplias de la realidad están encontrando puntos en común, ya no se pelean como en el siglo pasado. La ciencia del sueño, por ejemplo, ha descubierto aspectos fascinantes que conviene destacar. Por ejemplo, las fases del sueño, ¿sí? Durante la noche nuestro cerebro sigue trabajando. El soñar es parte del proceso de dormir, del ciclo de dormir. Ese ciclo tiene fases que han sido
estudiadas desde hace muchos años. Vamos a verlo aquí. Eso es la gráfica que surge de los estudios que se hacen con electroencefalograma, ¿sí? La gráfica marca la vibración del cerebro en distintas etapas del sueño. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo, bueno, la etapa llamada 1, que es de sueño liviano, es aquella en la que está el cuerpo relajado al principio del sueño, ¿sí? Cuando estamos todavía en un estado donde podemos llegar a despertarnos. Ese sueño liviano, muchas veces caracterizado también por la presencia de calambres, ¿sí? Ocupa entre el 4 y el 5% de todo el sueño, toda la noche, de todo el dormir. En la etapa 2 vemos cómo se activan esa gráfica del electroencefalograma y corresponde a una etapa de sueño liviano, pero más profundo, si se quiere, porque la respiración está más baja, más lenta, el ritmo cardíaco está más lento, y esto ocupa un gran porcentaje de la noche, entre el 44 y el 55% del dormir. Estamos en este sueño liviano, en este sueño de lenta respiración. Más allá de eso vamos viendo un sueño con ondas muy amplias, ¿no? Con ondas llamadas delta, que son las del sueño más profundo. En el sueño profundo ocurre el reposo total. Y también ocupa entre un 4 y un 5% del total. Hay también una etapa de sueño muy profundo, es la etapa 4 que ven ahí en la gráfica. La respiración se hace rítmica, si ustedes duermen con alguien, escucharán que a veces es como que va respirando muy profundo y muy rítmicamente, ¿no? Esto ocupa entre el 12 y el 15% del dormir. Y existe una etapa que es la del sueño REM, en donde se producen unas ondas que son muy regulares, pero además tenemos lo que se llama movimiento rápido de los ojos, que eso es lo que significa REM en inglés. Cuando las personas son despertadas en esa etapa, cuentan que estaban soñando. Eso quiere decir que encontraron este patrón los científicos de que estas ondas en particular y el movimiento rápido de los ojos indican cuando una persona está soñando, ¿sí? Y fíjense que ocupa entre el 20 y el 25% del dormir. Quiere decir que es algo muy importante para nosotros como humanos. Pero además de esta sucesión de distintas etapas, el paso de fase de dormir sin sueños a dormir con sueños implica otro cambio importante en nuestro cerebro. Y es que el hemisferio izquierdo le deja el comando, por decirlo así, al hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo habitualmente se ocupa de la lógica y el análisis, mientras que, como decíamos antes, el derecho se divierte con la creatividad y la conexión holística. Por eso los sueños no responden a la línea de tiempo que conocemos en vigilia o a la lógica de la vigilia, porque están diseñados por otro creador, digamos, ¿sí? Por el hemisferio que conecta con la realidad de otra manera, que entiende la realidad de otra manera. Estos estudios del movimiento REM y las ondas cerebrales, bueno, permitió descubrir cosas muy interesantes. Son las que vamos a ver ahora. Se descubrió que los demás mamíferos también sueñan, ¿sí? Que los bebés en gestación sueñan, no solo las personas adultas. Se descubrió también que las personas privadas de sueño REM sufren importantes efectos negativos sobre su psiquis. Y sí que el sueño REM tiene un lugar muy importante para nuestra salud mental. Y que existe un tipo de sueño en donde ambos hemisferios están activos al mismo tiempo y cuya función para la supervivencia se desconoce. Son sueños lúcidos. Sueños lúcidos fueron estudiados por la Universidad de Stanford
ahí es donde se descubrió que eran sueños que, si bien estaban relacionados con la frecuencia cerebral de los sueños profundos, de los sueños comunes, donde el movimiento de los ojos es involuntario, por eso les contaba lo del REM, de todas maneras, el durmiente dominaba el movimiento de sus ojos. Es decir, a pesar de que la persona estaba en una fase donde habitualmente no dominamos el movimiento de ningún músculo, se notaba que la persona, el soñante, seguía con la mirada lo que estaba sucediendo, cambiaba de dirección la mirada de acuerdo con indicaciones. Quiere decir que había una combinación de estados, ¿sí? Un sueño donde la persona se encuentra consciente de estar soñando. La persona conduce su sueño cuando se encuentra en un sueño lúcido. El sueño lúcido nos habilita infinitas posibilidades para nuestra conciencia, que dentro de este curso lo vamos a explorar, va a tener su lugar, porque la pregunta más inmediata siempre es cómo lograr un sueño lúcido. Bueno, se han brindado cantidad de técnicas en distintos ámbitos. Bueno, quédense tranquilos que acá lo van a poder aprender y van a tener muchísimas oportunidades para experimentarlo, ¿sí? Vamos cerrando este video con una frase de Edgar Cayce, un gran investigador de los sueños, que nos deja esta inquietante afirmación: los sueños de hoy son la respuesta a las preguntas de mañana. Aquí concluye este video teórico que acompaña las 2 primeras semanas de entrenamiento. Te sugiero también ver el primer video de apoyo en esta misma página. Hasta la próxima.